El Bolt EUV podría ser el SUV compacto eléctrico perfecto que México ha venido deseando por años, si no fuera porque solo hay una versión y solamente hay un precio. Su principal competencia podría decirse que es nada más y nada menos que el Nissan Leaf, porque andan en el mismo rango de precios, aunque el problema de esta comparación es que Bolt y Leaf no son el mismo tipo de vehículos, no están en el mismo segmento. Uno es un hatchback o sedán y el otro es un SUV, o mejor dicho, un EUV. Pero si tu presupuesto está entre los 930,000 pesos hasta los 980,000 pesos porque quieres quedarte abajo del millón, o sea, entre 47,000 y 50,000 dólares norteamericanos, y lo tienes destinado para comprarte un carro eléctrico, entonces Bolt EUV puede ser el vehículo que estás buscando. Manu, qué gusto tenerte en el programa. El gusto es mío, estoy feliz. ¿Por qué te compras un Bolt EUV? Yo creo que hay varias posibilidades, ¿no? Varios escenarios. A mi parecer, si para ti es importante el tema de la huella ambiental, el tema de deducción de impuestos, y si adicionalmente necesitas un poco más de espacio, creo que ahí esos puntos pueden ser algunos de los escenarios a tener en cuenta si una persona quisiera comprar este auto, y por los que yo me lo compraría, por ejemplo. Yo me lo compraría porque, como ustedes saben, yo conduzco una moto eléctrica y después de probar un vehículo eléctrico por 3 años, les puedo decir que estoy fascinado con los 0 dolores de cabeza que un vehículo eléctrico te da. Me contabas algo de los frenos. Sí, los frenos son un súper tema porque con el frenado regenerativo ni siquiera tienes que cambiar balatas tan seguido o pastillas de freno tan seguido, porque el frenado regenerativo es un tipo de frenado con motor que captura la energía del impulso que llevas y la recupera y la almacena en la batería, así que no estás gastando tus balatas de freno y te van a durar muchos más años. Entonces, si quieres un carro que te da la menor cantidad de dolor de cabeza, un eléctrico es definitivamente una gran opción. Y si lo usas de manera urbana, porque hay algo que es cierto, o sea, salir de la ciudad no siempre va a ser tan fácil. Tienes razón, sin embargo, ahí estoy un poco en desacuerdo porque Bolt EUV tiene una autonomía de casi 400 kilómetros y estoy seguro que si me lo prestan, guiño, guiño, Chevrolet México, guiño, guiño, si me lo prestan, yo le saco más de 400 kilómetros de autonomía. Me canso ganso, diría el peje. Me canso ganso. Creo que sí son posibles los viajes cortos, por lo menos, ¿sabes? Sí, cortos, como De el que una estamos ciudad a haciendo otra. ahora. Sí. Ciudad de México, Valle de Bravo, nos va a sobrar. El tema es que el estilo de vida te cambia. Tienes que programar un poco más el viaje. Acá arriba, en el clúster de instrumentos, hay una pantallita donde podemos ver cómo está tu aceleración y tu frenado Mira, regenerativo. ahí voy a acelerar. ¡Ay, se puso amarillo! Pues cuando sube la pelotita amarillo es malo. Si te quedas en el verde, entre 100 y 110 kilómetros por hora, es donde le vas a sacar la máxima eficiencia. Además está este tema de la conducción con un solo pedal. Este botón de aquí, Manu, ¿quieres explicarnos para qué sirve este botoncito verde que no ves en ningún otro coche? El One Pedal. No sé, no es one pedal. No, es One Pedal. One pedal en English, yes. One pedal. One Pedal Driving. El One Pedal Driving es algo genial y principalmente para la ciudad también. Tú presionando este botoncito, lo que pasa es que ya aceleras y acelera de manera normal, Sí. ahí no hay nada extraño, pero tú sueltas el acelerador y el auto inmediatamente se frena. No, regenera, activa Pero tú el sientes frenado que se frena, regenerativo. o sea, tú sientes como si se frenara y ahí lo que está pasando es que está regenerando energía. Por eso entonces con el One Pedal tú vas a poder hacer más efectiva tu autonomía, pero también vas a gastar menos los frenos. La gente que le gusta los carros automáticos, el One Pedal les va a explotar la cabeza porque ya no vas a tener que ni presionar el freno. Otra cosa que me gusta de Bolt EUV es el espacio, aunque sí hay algunas cosas que no me gustan y sí más adelante vamos a ver la prueba de aceleración 0 a 100 porque es un eléctrico. Primero el espacio y la seguridad. El Bolt EUV obviamente es un vehículo más pequeño, más apretado, menos espacioso y con una batería más chica que el Nissan Leaf. Gonzalo, como la verdad es que la comodidad que tiene este SUV es increíble. Yo aquí en este viaje que vamos compartiendo en el asiento de atrás voy súper cómodo. Hay un montón de espacio entre sus rodillas y el respaldo de mi asiento. Exacto, yo mido 1.80 por ejemplo, también tengo todavía un buen espacio hacia la cabeza. La batería que ya comentabas se encuentra justo en el piso, está colocada ahí principalmente para dar una mayor estabilidad. Es una batería de iones de litio, 65 kilowatts, nos permite tener una autonomía de hasta 397 kilómetros. Yo sé que le puedo sacar más. Ahora, cuéntame, algunas personas dicen, oye, es que los carros eléctricos son inseguros.
seguros e incluso yo sé que tengo que poner el dedo en la llaga, pero es mejor hacerlo que quedarse callado. ¿Qué hay del tema de la seguridad de las baterías, el riesgo de incendio o ese tipo de cosas, Charlie? Tuvimos sí un llamado a revisión en su momento en Estados Unidos. Afortunadamente en México no se reportó nunca ningún caso. Se realizó una campaña donde fue reemplazada 100% la batería. ¿Y tenía un costo ese reemplazo? Fue totalmente gratuito y está cubierto por 8 años o 160,000 kilómetros. ¿De garantía? Súper bien. De garantía, correcto. ¿Para la batería o para todo el carro? Para la batería, el resto del vehículo, defensa, 3 años o 60,000 kilómetros. ¿Y hay opción de garantía extendida? Sí, el VAI. Sí me gusta el tema de la seguridad, cómo andamos, porque los mexicanos y los latinos en general medimos la seguridad no en asistencias, sino en bolsas de aire. Sí. ¿Sabes cuántas bolsas de aire en Volt DUV? 10 bolsas de aire. Sí, escucharon bien. 10 bolsas de aire. 10, no 2, no 6, no 8. 10 bolsas de aire, frontales, laterales para las 4 puertas, de rodilla para conductor y pasajero y las de cortina hasta atrás, bastante. ¿Y la estructura cómo estamos en cuanto a absorción de impacto y estas cosas? Es una estructura de acero reforzada, integra toda la tecnología de Chevrolet para la protección contra impactos. También estamos poniendo mucho esfuerzo en las asistencias, tenemos asistencia por abandono de carril, el frenado automático, también podemos tener las alertas al frente del parabrisas. Hace un rato me tocó conducir, me hizo un paro varias veces. La asistencia de mitigación de colisión frontal te avisa, e incluso si estás muy cerca del vehículo de enfrente, se frena automáticamente por ti. Y me fui con la finta, los sensores de punto ciego y los sensores de tráfico cruzado, yo dije sí los tiene, pero me pasó lo mismo que con el Volkswagen T-Cross, que también tiene un sistema similar de radar frontal, pero no tiene los sensores de punto ciego y de tráfico cruzado. ¿Cuándo podríamos esperar ver estos sensores en Volt DUV? Constantemente estamos evaluando cómo mejorar nuestro producto y en futuras ediciones poderlo considerar. Aún así, Manu, con todo lo que tiene y lo que has conducido hasta el momento, ¿te lo dejarías de comprar porque no están los sensores de punto ciego y de tráfico cruzado? No. Es más, para mí es más importante la asistencia de frenado de emergencia que el sensor de punto ciego. Pero me ha pasado con otros autos que me han salvado de unos golpes ese freno autónomo de emergencia. Mientras que el punto ciego a mí me molesta y casi siempre lo apago. La cámara de reversa está súper bien, el aire acondicionado electrónico está bien, los 4 puertos USB está bien, cargador inalámbrico está bien, encendido de botón. La llave es bien bonita. Me gusta que, como cualquier llave, tiene su botoncito aquí atrás para que puedas sacar la llave física en caso de que te quedes sin batería en el control o cualquier cosa de esas. Tiene el encendido remoto y también desde la aplicación. La parte de Monster es muy interesante, 1 año de datos ilimitados a través del hotspot y también acceso a la aplicación y todas sus funciones de manera ilimitada también por 1 año. Va a poder tener un planeador de ruta y encontrar ahí cargadores en el camino. Además hay un par de configuraciones que puedes planear para que te avise cuando te quede cierto porcentaje de carga. Cuando lo dejes cargando te puedes monitorear si realmente está cargando el vehículo o si la carga ha sido interrumpida. Está todo tranquilo pensando que estás cargando cuando llegas y no hay nada. Lo dejas en el centro comercial y algún hater llega y te desenchufa. Sí. Lo que más me gusta de todo lo que acabas de decir es el encendido remoto, porque no hay nada mejor que agarrar tu auto superpoderoso con más de 200 caballos de potencia, más de 260 libras-pie de torque, encenderlo de manera remota y escuchar el rugido del V8. Pero no, en este escuchas nada. ¿Qué te parece si vamos a la sección de preguntas y respuestas? Venga, me encanta. Bien, ahí te va. Navarrete Alba Alan Uriel nos pregunta ¿cuál es su fuerte y cómo se posiciona frente a la competencia? Saludos desde la Ciudad de México. Después de arriba del $1,000,000 hay un montón de carros 100% eléctricos que pueden tener tal vez un poco más de autonomía. Esa barrera psicológica del $1,000,000, dime si es fácil o difícil. Es importante, no, sí es muy importante. Martín Tapia 250 nos pregunta ¿cuándo estará a la venta en Hermosillo? Por ahora no tenemos la cobertura en Hermosillo. Tenemos Ciudad de México, Monterrey, Toluca, Querétaro, Guadalajara y Puebla. ¿Cómo podría Martín Tapia llevarse uno de estos en Hermosillo? Lo más sencillo es ponerse en contacto directo con alguno de los distribuidores eléctricos, conocerlo también a través de nuestro canal de Chevrolet Live, donde podrá hacer el recorrido también virtual. Al interesarse en automático, algún distribuidor se pondrá directamente en contacto con él. Roberto Coronado, yo quisiera saber respecto a todos los eléctricos, las baterías cuándo se tienen que reemplazar y cuánto va a costar. Por lo menos estamos esperando que los 8 años o los 160,000 kilómetros sea que tengamos de cobertura.
vida, y en el caso de que dentro de este tiempo se necesite un reemplazo bajo las especificaciones de la garantía, será totalmente sin costo para el cliente. Lo que muchas personas no saben es que las baterías de litio duran mucho más de 8 años. O sea, hay vehículos con baterías de litio que a los 10, a los 12, a los 14 años te están reteniendo un 80-85% de carga. Irving Morales, ¿cuál es el proceso para instalar un cargador en casa? El proceso iniciará en el distribuidor, quien será responsable de que nuestro proveedor asista en los primeros 3 días a casa del cliente. Se hará una visita técnica, y lo que es muy importante respecto a este proceso es que como marca Chevrolet está regalando los 10 metros de instalación del punto de carga a donde esté destinado a estar el vehículo, y además con cobertura a nivel nacional. O sea, si yo vivo en Tejeringo y quiero que me instalen uno de estos allá, ¿lo pueden hacer? Es correcto. Qué impresionante. Harg191 nos pregunta, ¿qué tal Gonzalo? ¿Cuál es su autonomía real? ¿Cuánto tiempo tarda el 0 a 100 y qué tan conveniente es para viajes largos de más de 400 kilómetros, principalmente por los puntos de carga? ¿Cuál es la autonomía real? 397 kilómetros por parte de la marca. Yo considero que si me lo prestan en Sinaloa, guiño guiño de nuevo, y Manu le cae para hacer el video por allá, nos armamos un road trip norteño, ponemos a prueba la autonomía real y les vemos. Ya quiero. Pero si puedes, mínimo le sacas los 350, los 390 kilómetros por carga. ¿Cuánto tiempo tarda el 0 a 100? Estás a punto de verlo más adelante, quédate en el video, carnal. ¿Qué tan conveniente es para viajes largos de más de 400 kilómetros? Manu, tú vas a ser el diablo, Gonz va a ser el angelito. Adelante. Yo te diría que más de 300 kilómetros no te lo recomendaría. Yo te diría que para viajes de más de 400 kilómetros sí se puede sacar. Yo sí me jalaría a aventármelo desde Tijuana hasta Olbosch. Sí es una chamba de planeación más dura, pero creo que sí se puede hacer. Miguel Ángel González, ¿vale la pena pagar 450,000 pesos más por este coche contra una Tracker? Es una gran pregunta porque estamos hablando del doble de precio. Sí. Hay beneficios fiscales que son muy importantes que los autos a combustión no tienen. Si tienes la lana, quieres que te ahorre dolores de cabeza, quieres deducirlo de tus impuestos, te importa el medio ambiente y simplemente quieres un eléctrico chido, entonces es hora de un Bolt, porque no se van a hacer más baratos. Cuando tú pones tu cargador en casa, también puedes hacer un contrato con la Comisión Federal de Electricidad para que te ponga un medidor independiente con una tarifa especial subsidiada para vehículo eléctrico. Pero si el dinero es un tema, entonces no, quédate con Tracker, es muy eficiente de gasolina. Muy buena opción. Está buena opción, sí. Edgar Aarón Rosales Ramírez, rendimiento y tiempo de carga, duración en los ciclos de las baterías. Bien, estos kilowatts por 100 kilómetros, 16.4, aunque se mueva la cámara. Entonces son 65 kilowatts entre 16.4. Mendigo, si son los 396 kilómetros de autonomía que dice el Charlie. Ahí estamos. Sí. Alfredo Palma, ¿cómo es el manejo con un pedal, ya que no se me ocurre cómo frena en una prueba de frenado? Es una gran pregunta, porque uno se imagina como que, es que frena del todo. No frena del todo, si tienes que frenar. Lo que pasa es que el auto te genera como cierta resistencia. Frenado de motor. Como si fuera un frenado de motor. Es un frenado de motor. Porque es un frenado de motor, Manuela. Sí, pero pues no hay cambio. O sea, no es como cuando bajas una marcha y tú sientes que te estás apoyando del motor. Modo Sport y One Pedal fuera. Ok, y aquí no se tiene que precargar el motor ni revolucionar. Nada. 3, 2, 1. Aceleración. Oye, sí patea, sí te hunde un poco en el asiento. Sí patea, Yo pensaba que no pateaba. Yo pensaba que no pateaba. Estamos bien. Sí No es un patea. auto deportivo, a ver, no busca eso. Sí me gustó que sentí la patadita, porque la aceleración regularmente en ciudad o en carretera con una conducción eficiente de energía es una aceleración lineal, es una aceleración gradual, es una aceleración para que el padre o la madre de familia se sienta segura, feliz y todo. Suscríbanse al canal de Manuela Vázquez, me encuentras en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, todas. Gonz, un gustazo, de verdad. Un gustazo, Manu. Admiro tu trabajo. Sí, yo también admiro el tuyo, ojalá nos invites a colaborar en tu canal algún Vamos día a de hacer estos. más cosas, seguro que sí. Espérenlo pronto, mi gente. Bye.